sistemas que tenemos de escolarización o de apoyos escolares en muchos sistemas y en muchos estados, y que nos han dicho que han tenido algunas dificultades para llevar estos días con estos días especiales, digamos, con paciencia y con asertividad. Entonces, queremos hacer que esta plática sea de mucha ayuda para ustedes y para los niños que, si son terapeutas, pues para los niños que atienden, y para, si son padres de familia, para que tengan ideas específicas de cómo ir llevando pues estas dificultades de tener a los chicos en casa, a los niños en casa, y que durante las siguientes semanas, por lo menos en nuestro país y en casi todo el mundo, pues permanecerán escolarizados de alguna manera, si se puede llamar así, en casa, ¿no? Entonces nos ha caído a los papás una responsabilidad. Por supuesto, somos responsables de nuestros hijos, pero nos ha caído esta responsabilidad de estar escolarizando o ayudando a algunas clases, y hay un rango muy grande en las escuelas de cómo están llevando esto. Hay algunas escuelas que mandan, que tienen una plataforma muy amable, otros no tanto, y que por medio de las plataformas pueden hacer de alguna manera escolarizaciones o apoyos escolares en casa, y nos hemos basado para preparar esta plática en algunas experiencias de escolarización en casa, que me parece que es lo que más se aproxima, o lo que más se acerca a lo que estamos viviendo ahora, que es tener a los hijos, tener unos contenidos académicos que tenemos que realizar, y que de alguna manera es un reto para nosotros. Hay padres de familia, o yo por lo menos lo percibo así, que lo están haciendo muy bien, y hay padres que no es que lo hagan mal, sino simplemente que les está costando mucho trabajo llevar a la práctica esto que nos están pidiendo las escuelas, y otros también están claudicando en el intento, y bueno, les cuesta mucho trabajo dar estos estímulos y esta escolarización en casa. Bueno, me parece que ya estamos conectados. 24, tenemos 23 participantes y ya 10. ¿Qué dicen? Ok. Entonces, bueno, pues empezaremos con este ejercicio, y arrancamos para empezar el asunto. Si vamos a hacer la misma dinámica que en ocasiones anteriores. Nos detenemos, Rafa, que me está apoyando en la parte técnica, me hará una señal para que yo no me enrolle mucho, y a los 10 minutos para que podamos detenernos para las preguntas. Bueno, entonces el tema de hoy es la escolarización en casa. Algunos me preguntaban qué era no sé si están viendo la presentación, espero que todos vean la presentación. Me parece que en Facebook no están viendo directamente la presentación, solo en Zoom. Entonces, ahorita les pido que la compartan para que se metan Zoom. En la escolarización en casa, que es como se titula, lo pusimos, le pusimos este título porque, como explicaba hace un momento, lo más parecido a lo que nos está pasando ahora con este confinamiento que tenemos obligatorio por una pandemia, es cómo algunos padres deciden escolarizar a sus padres en casa.
¿Y eso qué significa? Pues por algunos motivos concretos que pueden ser o enfermedad o por decisión propia, porque hay padres que quieren educar a sus hijos, o por lejanía, o por falta de alguna escuela adecuada para sus hijos, algunos por motivos religiosos, otros por motivos ideológicos, en fin, hay muchos motivos por los cuales los padres deciden escolarizar en casa y hay métodos específicos que son muy buenos, muy eficaces para llevar esto y esto hace que se escolaricen los niños en casa. Bueno, ese es el término de escolarización en casa. Ahora, en el título viene un acrónimo que dice TND, que significa trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque aquí, en este foro, lo que vamos a combinar es estrategias de escolarización en casa en niños con trastornos del neurodesarrollo. Y vamos a ver, los pasos Ok. en esta plática son los siguientes. Primero, en un preludio, en una introducción, decir que no es fácil. La escolarización, enseñarle a un niño en su propia casa, no es fácil. Ese es el primero, parece una advertencia, pero sí, es una advertencia a todos nosotros de que no la tenemos fácil en ese sentido. Luego, en segundo lugar, es un trabajo de tiempo completo. El escolarizar no es, no es fácil y además necesitamos mucho tiempo. Y en tercero, es muy gratificante. Es decir, da muchas satisfacciones el educar al propio hijo, pero tiene sus complicaciones. Entonces vamos a tener algunos pasos. Nosotros, no sé si porque yo trabajo en este hospital donde trabajo, todo lo dividimos en A, en B y en C, pero el ABC de la escolarización en casa tiene que ver con la reflexión, con la capacitación y con la implementación. Entonces, la parte técnica y de la implementación de un curso o de unas habilidades de escolarización pueden ser un poco aburridas, pero me parece que de alguna manera tenemos que llegar a ver estos temas rápidamente para no aburrirnos tanto, pero nos pueden dar muchas ideas de lo que, a lo que queremos llegar a cumplir nuestros objetivos. Entonces, empezamos con el A, que es la reflexión. Entonces, ¿por qué queremos, qué tenemos que reflexionar? Tenemos que reflexionar por qué queremos, y esos son los pasos clásicos de las personas que saben de escolarización en ambientes que no son la escuela. Primero tenemos que saber por qué, saber los motivos por los cuales. Entonces nosotros estamos en este asunto ahorita porque tenemos el COVID, ¿no? El COVID-19 en el ambiente. Y entonces, por eso estamos haciendo estos esfuerzos. También es cierto que si ustedes tratan o tienen un niño o un paciente con trastorno del neurodesarrollo, es una gran oportunidad tener habilidades de escolarización en casa, porque vamos a tener muchos momentos en los cuales tenemos que aplicar esto y que nos pueden funcionar. Hay muchos niños, y cabe aquí la explicación, que con trastornos del neurodesarrollo, que van a tener muchos problemas de escolarización. O sea, cuando tenemos niños con muchas dificultades cognitivas, por ejemplo, o de lenguaje, pues muchos van a tener, si son graves o severas, van a tener muchas dificultades para la escolarización. Es el caso de muchos de los niños que nosotros atendemos y que van a necesitar muchos apoyos escolares. Entonces, hay ocasiones en las que algunos niños con trastornos del neurodesarrollo decidimos que la escolarización por épocas o permanentemente van a tener que ser en casa. Entonces, esta es una gran oportunidad también para instruirnos en este sentido. ¿Cuáles son las dificultades principales para
empezar los apoyos en casa. Bueno, pues ahí hay que ir ahora sí como anotando y viendo las cosas prácticas. Entonces tenemos que reflexionar sobre las dificultades. El trabajo, la primera de las dificultades, a mi parecer, es el trabajo en pantallas. No estamos acostumbrados a trabajar en pantallas. O sea, aquí hay muchos ejemplos. Una de las cosas que pasan, por ejemplo, es todos nos comportamos distinto ante las pantallas. Entonces, no sé por qué es como eh, como un preámbulo o tal vez una idea que tenemos, pero enfrente de una pantalla, por ejemplo, pues, y nos ha pasado, y no lo digo especialmente por lo que yo veo ahorita y los que están conectados, no se sientan aludidos, pero pues, la mayoría de la gente y a mí me pasa cuando yo trabajo aquí desde el consultorio y doy consultas desde el consultorio o veo a los padres o tengo juntas, pues generalmente nos relajamos un poco. Eso lo vemos, por ejemplo, en los medios de comunicación, los, 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 la gente que transmite, que ellos están más acostumbrados, los medios de comunicación, pues ya los ves sin corbata, los ves pues más relajados, la gente se relaja cuando está enfrente de una pantalla, como que no siente la interlocución o la interacción social tan exigente. Y entonces, esa es tal vez pueda ser una ventaja, tiene ventajas eso. La gente se siente más desenvuelta y cuenta las cosas. También, eh, pero hay dificultades en el trabajo en pantallas. Por ejemplo, ayer una de las, de las niñas que me tocó trabajar con ella en un taller por medio de pantallas y juntamos a varios niños, a 14 niños en concreto, que tenían 5 años, en este ejercicio como social porque pues una de las niñas era el cumpleaños de una de las niñas. Y, y una mamá me explicó que cuando estaba en la pantalla, la niña es su hija de 5 años, en el momento en que vio que la interacción de sus compañeras o sus compañeros no era la misma, como que se enganchó poco. El niño de 5 años, si no siente la interacción social de sus compañeros, como que todavía le falta un poco de enganche a la pantalla respecto a una junta de 14 niños, porque no se sentían escuchados y de repente todos hablaban. Entonces, hay algunas dificultades en el trabajo de pantallas que tenemos que aprender. Y una de las cosas es hablar, por ejemplo, los turnos se tienen que espaciar un poco más, se tiene que tener un poco más de espacio. Es una estrategia que tenemos que aprender cuando hay muchas interacciones en las pantallas. También es cierto que hay dificultades en el uso de la tecnología por parte de algunos niños y de algunos padres. Uno piensa que ya, porque somos tecnológicos y sabemos y tenemos redes sociales y así ya sabemos utilizar todas las tecnologías y en ocasiones tenemos algunas dificultades técnicas específicas que hay que ir limando. Entonces hay que entrenar esto. También hay falta de repente de ideas para pasar de la pantalla de lo que nos están diciendo a lo concreto. Entonces tenemos que ir viendo cómo solventar estas dificultades. Espacios y tiempos, distracciones, adaptaciones a los ambientes, en el sentido de que tenemos que tener un lugar adecuado para poder actuar a través de una pantalla. Ahora, no todo es la pantalla, es decir, las plataformas que tienen las escuelas actualmente son muy novedosas, buenas. Me parece que estos ejercicios, hay gente que le gustan más, otros no tanto, pero me parece que el uso de pantallas tiene que estar restringido a lo que la escuela, por ejemplo, nos da, y si la escuela de donde van nuestros hijos está haciendo horarios específicos, está siendo estricto, pues me parece que hay que aprovecharse y subirse a ese tren y aprovechar todo lo que están dando. En ese sentido, para cerrar el tema de plataformas y usos de pantalla en las plataformas de las escuelas, pues nosotros yo les recomendaría que se metieran a las plataformas antes, que
que se familiaricen con las plataformas y si ya están familiarizados, que empiezan a advertir de alguna manera a los hijos que tienen que conectarse para ponerles advertencias o horarios o eh, de alguna manera anticiparlos para saber cómo van a estar. Si tienen algunas dificultades específicas en el uso de plataformas, nos lo pueden hacer ver y pueden escribirnos en ese sentido y nosotros podremos asesorarlos en algunos hechos concretos que se pueden hacer para que los hijos estén enfrente. Ahora, también es cierto que si tenemos un hijo inquieto, que puede ser cualquiera de los niños que tengan un trastorno del neurodesarrollo, pues vamos a tener dificultades para que ponga atención a la pantalla. Y entonces tendremos que, la recomendación en general que podremos hacer aquí es que fraccionen el uso de la pantalla. Es decir, como nosotros, una de las estrategias que usamos para el niño que es un poco más inquieto es en el salón de clases que ponga atención, pero que no ponga atención todo el tiempo, sino que fraccione la atención. En lugar de atender 5 o 7 minutos, pues fraccionarla a 3. Podemos hacer esa estrategia en casa de que esté ante la pantalla durante 1, 2 o 3 minutos y después regresar, ¿no? Hacer cambios de actividad rápida para que pongan más atención. El segundo paso es la capacitación. Es decir, nos tenemos que capacitar tenemos que leer mucho y capacitarnos, prepararnos mucho para poder tener habilidades en casa para enseñarles. Si nos están dejando en casa que hagamos tareas o ejercicios específicos en esta época, o nosotros queremos llenarles el horario porque somos padres que estamos muy pues entusiasmados con tener a los hijos en casa y queremos hacerlos trabajar, pues vamos a necesitar capacitación. Eso es muy importante. Entonces, en los padres, ¿qué les recomendaría? También en los terapeutas. Revisar, hacernos un examen sobre nuestras habilidades docentes. Es decir, ¿qué tanto nos gusta enseñar? ¿Qué tanto podemos enseñar? ¿Qué tanto tenemos habilidades docentes? Tenemos que saber que las personas tienen una curva de aprendizaje y nosotros también. Entonces, ¿en cuánto tiempo una persona aprende a estas habilidades? Nosotros, por experiencia, más o menos a usar estas tecnologías, a tener estas habilidades, aproximadamente entre 6 meses y 1 año para tener estas habilidades docentes. Y eso significa que nuestra curva de aprendizaje pues está apenas empezando. Si nosotros queremos que en la segunda semana de un confinamiento por pandemia en el año 2020 ya sepamos cómo enseñarles a nuestros hijos, pues hay personas muy hábiles que lo podrán hacer en 1 semana, pero la mayoría de nosotros vamos a tardarnos. Entonces hay que tenernos paciencia. También tenemos que saber que esto se complica más con los niños que tienen trastornos del neurodesarrollo, porque hay que hacer ajustes razonables. Ajustes razonables significa que tenemos que ajustar, por ejemplo, esto de la atención que les decía hace un momento, de reducir los tiempos de atención, y eso nos tendría que ayudar para que el niño pueda tener más atención o estar más atento a cosas. Y también las adecuaciones curriculares. No siempre lo que nos manda la escuela o lo que la escuela está proponiendo para nuestro hijo o nuestro paciente le va a ayudar. ¿En qué porcentaje? Pues un 70% de los niños van a ajustarse a las enseñanzas que proponen las escuelas. Y hay un 30% de niños que se van a desajustar de esos contenidos. Un 10% de ese 30%, o sea, un tercio de los niños que les cuesta trabajo la currícula de la escuela, van a poder ajustarse o mejorar por los ajustes razonables de forma, es decir, con
fraccionar los horarios, con hacer que ponga atención de forma diversa, parado o en un banco, o algunos elementos externos. Pero el 20% de los niños van a necesitar una adecuación curricular de fondo, es decir, que van a necesitar que se les ajuste el contenido. Entonces, eso es importante saberlo. Y en los niños que tienen trastornos del neurodesarrollo, lo más seguro es que sí están implicados, por ejemplo, los problemas de aprendizaje, como pueden ser todos los problemas de lenguaje, de comprensión del lenguaje, los trastornos específicos del lenguaje mixtos, el TEL, que es el trastorno más frecuente en nuestro medio, los trastornos de aprendizaje específicos, que pueden ser hacia las matemáticas o la lectura-escritura, o la adquisición de estos, y por supuesto el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, que tiene muchas dificultades también de aprendizaje, en un 70% tiene dificultades de aprendizaje, y por supuesto todos nuestros niños que tienen variedades o dificultades cognitivas, como pueden ser la mayoría de los niños con autismo, la mayoría de los niños con problemas sociales, la mayoría de los niños con problemas de aprendizaje. Bueno, y después está pues una recomendación ahí en el fondo, que tenemos que decir que los padres y también los encargados de estas escolarizaciones en casa, que tienen que tener mucha paciencia y mucha flexibilidad. Tenemos que tener flexibilidad porque como lo estamos, no sé si lo están percibiendo, pero las habilidades docentes no son fáciles y tardamos en aprenderlas. Y entonces, pues vamos a tener mucha dificultad. Nuestras terapeutas que tienen la ventaja, y además, sí es una ventaja de ir a la escuela y conocer, pues han tenido contacto con los docentes. Los docentes son maravillosos en ese sentido, ¿no? A eso se dedican, saben transmitir conocimientos y además hacerlo de forma agradable. Y eso lo han visto nuestros terapeutas, que hay profesores que casi lo traen de fábrica, lo traen, no tienen que hacer grandes esfuerzos, y otros por técnica lo logran después de muchos esfuerzos. Bueno, entonces hay que seguir un método. Yo les recomiendo un método que es el que nosotros seguimos, que nosotros le llamamos el método 1, 2, 3 o el método CARF, que tienen que ver con los métodos de dar un peso específico o una organización específica a la intervención terapéutica o a la intervención o a la escolarización en casa. Entonces, las habilidades docentes, que es las que tenemos que tener, que son estas que les acaba de decir, tienen que ser en el sistema que nosotros proponemos, 30%. Es decir, yo me tengo que, lo que les explicaba al principio, el tener a un hijo en casa y que lleve un curso escolar es un trabajo de tiempo completo. El trabajo de tiempo completo significa 8 horas, ¿no? En el mundo civilizado, la gente trabaja 8 horas, ¿no? Nosotros, no sé si exista el mundo civilizado, pero por lo menos adentro de nuestras fronteras, la mayoría de la gente trabaja más tiempo, ¿no? O sentimos que trabajamos mucho tiempo. Pero en un mundo ideal y en muchos países civilizados, tenemos turnos de 8 horas. Entonces, un turno de 8 horas nos va a alcanzar de 8 horas de lunes a viernes para poder escolarizar bien. Entonces, ustedes, muchos van a entrar en pánico ahorita porque van a decir, 8 horas yo no tengo, ¿no? Para escolarizar a mi hijo, ¿no? Porque además tengo otros hijos y tengo cosas, bueno, pues, pero ese es el asunto, para que vean un poco lo que se necesita. De esas 8 horas, el 30% lo necesitamos ocupar para leer. Porque el que da clases o el que escolariza a alguien, si no tiene experiencia, ustedes no sé si han dado algún curso universitario o en el posgrado, algunos seguramente sí, cuando tú empiezas a dar el curso el primer año, necesitas mucho tiempo leyendo y además mucho tiempo preparándolo. Hay individuos
a mí me gusta mucho la docencia y desde que tengo 16 años doy clases, 16, 17 años, y pienso que, y llevo, no crean que muchos, o sea, de los 16 ahora no han pasado tantos años, pero eh, el asunto es, no pongan cara de extrañeza, no estoy tan viejo, ¿no? El, el hecho de dar clases, el primer año o el segundo año de un curso, tienes que leer muchísimo. Y después, el segundo, tercero o cuarto año de que das el curso, parece que lo das un poco en automático. Pero todos los días tienes que preparar las clases. Pues eso también tienen que hacer, se tiene que hacer cuando se da instrucción en casa. Entonces, tenemos que leer tiempos con, yo les diría, por lo menos una hora diaria de los contenidos que vamos a dar. Y eso también aplica a los terapeutas. Tenemos que hacer, leer mucho. Bueno, tal vez sea un deseo de César Reynoso, que lea más la gente, pero me parece que leer les va a ayudar muchísimo. Pueden leer sobre un método. Hay que acudir a moldes ya probados. Se pueden ajustar a un método específico de aprendizaje si deciden Montessori o si deciden, ¿no? O sea, aprender de eso para que nosotros tengamos estrategias de esos métodos. Todos los métodos de la enseñanza preescolar y primaria, que es la mayoría de los que estamos aquí, se va en ejes de aprendizaje que tienen que ver con el cerebro y cómo aprendemos. Entonces, hay que ir de lo concreto a lo abstracto, siempre. De la palabra al enunciado, de lo visual a lo auditivo, ¿no? Esas son reglas básicas. Pero también del aprendizaje teórico sencillo al práctico. Y eso nos va a ayudar a, esas reglas son para todos los métodos. Y luego ya viene la implementación. Entonces, a mí me gustaría, que ya Rafa no me ha avisado, yo creo que ya pasaron los 10 minutos, y entonces podemos aquí a hacer detenernos un poco y ver qué es lo que ustedes piensan sobre estas cuestiones y después seguimos. Entonces aquí hay algunas preguntas que me gustaría ver si tienen algunas dudas sobre este asunto. Que son puras cuestiones prácticamente teóricas para entrar a la implementación de cómo vamos a hacerlo. ¿No tenemos dudas entonces? Entonces seguimos. A ver. Bueno, pues seguiremos entonces. ¿Cómo vamos a implementar estos métodos? Lo que necesitamos es saber que esto tiene una técnica, que no es una cuestión de muchos padres nos pasa que cuando nos llega esto de ayudarles, por ejemplo, a las tareas, que es una cuestión de todos los días, o ayudarles a aprender algo o llevar algo de enseñanza en casa, somos como muy valientes en el sentido de que pensamos que lo sabemos, ¿no? Nos acercamos a los hijos pensando en que nosotros ya tenemos los elementos específicos para enseñar. Y eso, de entrada, me parece que es un error. Tenemos que saber que nos tenemos que entrenar, tenemos que leer y bueno, todos hemos tenido la suerte o la desdicha de que uno de nuestros hijos adolescentes se acerque y nos digan una duda sobre matemáticas o física y nosotros pensemos, claro, yo saqué 10 en física en segundo de secundaria, ¿no? O yo, y no sé por qué pensamos que todavía tenemos esos, hay gente que se acuerda de todo, pero la mayoría de nosotros tenemos que repasar esos conceptos y entonces tenemos que leer un poco y prepararnos para saber de qué estamos. Tampoco pensar que muchos padres piensan, no, es que yo lo aprendo así, o yo lo aprendí así, y entonces así le tengo que enseñar. Pero también hay que
pensar en el individuo para ver cómo aprenden, ¿no? Nuestros hijos tienen una manera de aprender y totalmente distinta a la que a nosotros nos ha tocado. Y entonces, decir que enseñar es una profesión difícil y además que lleva mucho tiempo de entrenamiento, creo que nos sirve para nosotros saber que no es tan fácil ponerse con los hijos a hacer cuestiones académicas, ¿no? Entonces, la palabra de la implementación es procurar. Procurar, ¿por qué? Porque vamos a intentarlo con toda la buena intención, pero saber que vamos. Entonces, el modelo que les había propuesto, que les había dicho hace un momento, es: hay que leer mucho y yo divido el tiempo de estas 8 horas o 7 horas o 6 o las que tengan ustedes disponibles para esta enseñanza. Hay que dividirla en 30% de leer. Tenemos que leer mucho. Tenemos que tener 20% del tiempo para organizar. Tenemos que tener 20% para enseñar, que parece poco, y 30% para jugar. Si ustedes dividen los tiempos que van a estar con los hijos en esto, vamos a poner un ejemplo. Si, que son los prerequisitos para que funcione el trabajo en casa. Yo tengo que hacer un horario, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el horario tiene que estar escrito. Y el procurador del horario, que con algunos he platicado de esto en los últimos días, no es no sé, no es un dios etéreo que está en el ambiente de la casa, ¿no? Nadie, no hay nadie, ningún personaje, no sé, que, o no es la responsabilidad de todos los de la casa para que se cumpla el horario. Siempre que hay en una organización, ustedes se han ido si acudieron de pequeños o ahora no sé, a lugares donde hay horarios y se tienen que cumplir, por ejemplo, en los adultos, a mí se me ocurre un crucero, o en un crucero se tiene que cumplir un horario, ¿no? Si no llegas a cenar, pues no te dan de cenar después, si ¿no? Hay muchas cosas flexibles, pero hay cosas que son fijas. Si uno vive en un internado, pues el internado te dice cuándo te levantas y cuándo te acuestas. En las escuelas hay horarios que no sé. En la casa a veces no hay horario, o hay un horario como muy, o el horario simplemente está en la mente de la mamá o del papá, pero nadie lo sabe. Entonces, de repente la mamá dice, vamos a cenar, ¿no? Va muy bien. Entonces, ese es el horario, porque la mamá es la que lleva el horario, pero el asunto de organizar se tiene que hacer, tiene que ser evidente. Entonces, se tiene que hacer un horario, no, el día de hoy no, el tema no es ni la alimentación ni el sueño, pero son estructuras básicas que tienen que estar en horarios. Entonces, tiene que saber cuándo se levanta, cuándo se acuesta, cuándo se va a dormir y cuándo se desayuna, se come y se cena, ¿no? Eso es básico. Y entre esas actividades se tiene que poner la actividad académica. Y la actividad académica del horario se puede hacer de lunes a viernes, ¿no? Siento que estoy diciendo cosas muy evidentes, pero eso, si no se tiene claro, no vamos a poder avanzar. Entonces, tenemos que hacer un horario de lunes a viernes, donde yo les recomiendo que en las mañanas sea cuando se ponga el horario escolar. Pueden empezar con 4 horas o 3 horas y dividirlas en este modelo que les estoy planteando, que es el 30% de esas 4 horas que sea leer, pero leer significa que lea el adulto, no el niño, ¿no? O sea, es lectura del adulto respecto a a los temas o a las cosas es preparar la clase, por así decirlo. Después, 20% del tiempo es organizar. Organizar significa preparar el material, saber lo que vamos a hacer. 20% solamente es lo que vamos a estar enfrente de la criatura, ¿no? Y que es un tiempo pequeñito respecto es 1 hora o 20 minutos. Y después, en esos 20 minutos lo tenemos que organizar, las tenemos que fraccionar. Y 30% de ese tiempo yo en el modelo que les estoy proponiendo en la actualidad de confinamiento por el coronavirus y en esta circunstancia es 30% jugar. Entonces, si nosotros hacemos ese modelo, nos podremos acercar más al éxito. No, ahí son de
Bueno, entonces, ¿qué tenemos que leer? Yo, en ese 30% de tiempo para leer, yo les recomendaría seguir un índice. O sea, tienen que el primer día, el segundo día o una vez a la semana hacer un índice de lecturas para, si ustedes, ¿qué tienen que leer? Pues yo les diría, dentro de leer también entran, por ejemplo, ver algunos videos en YouTube sobre algunas estrategias o técnicas y nos pueden también pedir ayuda sobre, asesoría sobre dónde buscar o bibliografía sobre este tema. Principalmente hay que leer sobre temas de académicos relacionados a lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, si nuestros hijos están empezando, si tienen un problema de lenguaje, son preescolares y están teniendo dificultades para la adquisición de lectura y escritura, hay que leer sobre algunos prerequisitos sobre la lectura y la escritura, ¿no? Ese es el tema. Sobre cómo tienen que tener disposición a sentarse, sobre buenas posturas, sobre habilidades motrices finas, sobre habilidades oculomotoras. Entonces, sobre eso nosotros les podemos ayudar y hay que leer sobre esos temas dependiendo de los niveles en los que estemos. Sobre lectura y escritura hay mucho escrito, hay muchísimas estrategias, pero pues hay que irse a los clásicos, a la enseñanza, y también le podemos preguntar a los profesores de las escuelas qué método están usando y ahondar un poco en ese tema. Después... De hecho, le pusieron allá en el chat si tiene alguna sugerencia para solo pongo acá. Si tiene alguna sugerencia si quieres, léela. De lectura. Me ayudaría mucho que nos recomendara bibliografía sobre homeschooling o alguna literatura que nos pueda ayudar a iniciar. Hay varios modelos, si quieren, terminando, ahorita buscamos la bibliografía para poder mandárselas. Prácticamente en esta plática lo que les estamos explicando es como la introducción de cómo entrar y les haremos, en Facebook les subiremos algunos artículos específicos el día de hoy para que no sean grandes manuales, pero que sean temas introductorios. Y algunas ligas de algunos videos en YouTube que me parecen muy interesantes sobre cómo empezar, ¿no? También. Silvia nos dice que está de acuerdo con los hábitos del sueño. La higiene del sueño es muy importante, sobre todo para los niños pequeños y en la población que atendemos. He observado donde vivo que son las 12 de la noche o 1 de la mañana y aún se oyen risas de niños. En mi caso me interesa todo lo pedagógico y estrategias de apoyo para las mismas docentes, los padres de familia. Sí, lo del sueño, lo que les comentaba es, los horarios son importantes. Hay un tema que lo hemos platicado con muchos, que es el tema de la ansiedad. Los niños les cuesta trabajo irse a dormir, tienen insomnio en ese sentido, ven más pantallas. Entonces, digamos que en esta cuarentena estamos confirmando lo que ya sabíamos, que si los niños aumentan horas en frente de una pantalla viendo televisión o videojuegos, o están más tiempo en el celular, pues van a tener más dificultades para irse a dormir, hacen menos ejercicio, entonces tienen más dificultad para iniciar el sueño, y luego están ansiosos porque tienen pues a los padres nerviosos en casa, y eso hace que estén ansiosos y tienen interrupciones del sueño. Eso hace que no descansen y en la mañana o durante el día están más inquietos y es un círculo vicioso. Entonces hay que lograr que duerman bien y eso no se logra por ponerse rudo y gritarles y decir que se vayan a dormir, sino por lo mismo que estábamos hablando. Perdonen que sea tan insistente, pero eso se va a mejorar en el momento en que tengamos un horario con levantarlos a la misma hora todos los días, acostarlos a la misma hora, apagar todas las pantallas a partir de las 6 o 7 de la tarde, tener poca actividad. Claro, pero eso los adultos tenemos que entrar al aro, al orden,
y apagar todas las pantallas temprano, ¿no? O sea, hacer una serie de estrategias globales. Pero nos preguntan, a ver si hay algún video o libro especial para la enseñanza de la lectura para mi pequeño. Sí, hay muchos. Yo lo que recomendaría, Denise, es que los niños que están en la escolarización, en el preescolar y están aprendiendo a leer y escribir, lleven el mismo método que están usando en la escuela para apoyar. Entonces, yo investigaría qué método están usando, que la mayoría, los métodos del aprendizaje de lectura y escritura, la mayoría son muy parecidos en ese sentido, y que ese se lleve, ¿no? Podremos tener o ahondar en estrategias de lectura, de adquisición de lectura y escritura en otra de nuestras intervenciones para ser más específicos, pero para cuestiones de esta plática, me parece que vale mucho la pena que se acerquen al docente, y si tienen algún terapeuta, que se acerquen al terapeuta y podemos dar pautas específicas. Ahora, en la implementación ahorita vamos a entrar a ese tema que tiene que ver con todas las estrategias, tanto de lectura, de escritura o de cálculo, también de los aprendizajes en primaria y en secundaria. Muy bien. Bueno, seguimos. ¿Cómo vamos a organizar? Entonces vamos en el segundo punto. Primero, leer mucho. Les vamos a pasar bibliografía. Hay que leer sobre lo que estamos enseñando en ese momento y que usar tiempos específicos diarios para esto. Después, ¿cómo vamos a organizar? El 20% de nuestro tiempo tiene que pasar en organizar. Eso le llamamos cuando damos clases o cuando trabajamos en una escuela o en la planeación. Y entonces la planeación tiene que ser organizada. No sé, tenemos que organizarnos en eso. Entonces yo les planteo una estrategia que es cómo hacerla, cómo llevarla a cabo. Para evaluar a un individuo, a un niño, a una niña que está en preescolar o en escolar, ¿cuándo nos enteramos? Una persona que está instruida, es neuropsicólogo, que es logopeda, que es terapeuta de lenguaje, que es psicólogo del aprendizaje o que es docente y que va a empezar con este método, que es un profesional de esto, se tardan más o menos un mes en saber en qué nivel están. Esa es más o menos la curva de aprendizaje, de saber por dónde está el niño. Nosotros en el programa 1, 2, 3, hay terapeutas que llevan 1 año, 2 años o 3 años con los niños, y pues ya, si tú le preguntas a nuestros terapeutas dónde está parado el niño, qué es lo que puede hacer, en pocas palabras, pues lo va a saber decir muy fácil, ¿no? Un maestro también, o un docente podría saberlo. Hay veces que no lo sabes específicamente de todos, pero en intervenciones específicas se pueden hacer. Como lo decía, el 70, 75, 80% de los niños van a tener más o menos el mismo nivel. 5% va a tener un nivel más alto y un 15%, 10, 15, 20%, depende de la población, va a tener un nivel más bajo. Y eso no es porque yo lo diga o porque es eso, es simplemente porque así es la naturaleza humana. La naturaleza humana y la naturaleza de los mamíferos ¿no? De la naturaleza que conocemos, se distribuye de esa forma. Y es simplemente si yo mido a un grupo, a 100 niños de una escuela, así se van a comportar. Y no es porque así lo quiera o así sea, simplemente es una realidad en la naturaleza, ¿no? Es una distribución habitual de las habilidades. Entonces, el hecho de saber en dónde están colocados nuestro hijo o nuestro paciente, resulta que podemos saber qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí es donde tenemos que hacer nuestros ajustes. La mayoría de nuestros niños, o los que estamos en este foro, pues tiene o convive con un niño que tiene un desfase. ¿Y eso por qué? Pues ya hemos platicado de eso. El desfase, lo que tenemos que hacer es adecuar lo que nosotros tenemos que enseñar. Ahora, es una gran ventaja de la escolarización en casa o de
nosotros hacernos cargo de esto, porque vamos a darle específicamente lo que necesita. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si mi hijo va en tercero de preescolar, en tercero kinder, y los niños, la mayoría ya se saben, están adquiriendo la lectura y la escritura, y ya estamos a abril del ciclo, entonces hay muchos niños que ya saben leer, que reconocen las palabras, que reconocen los fonemas, que unen algunas palabras, ¿no? Y tienen 5 o 6 años y hay un 50% de niños que lo logran. No tiene una lectura fluida, por supuesto, ni lo van a, que eso es lo que va a venir después, pero la mayoría de los niños van a estar en ese proceso. Y nuestro hijo puede ser que esté identificando las letras y que tenga dificultades todavía en automatizar algunas, al ver algunas letras, no reconocerlas del todo, confundir algunas letras todavía, hacer, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer estrategias para la identificación de los fonemas y hacer estos ejercicios que se hacen en algunos ciclos que son menores, que son en primero o en segundo de kinder, y podemos ajustar los ejercicios con un cuaderno, por ejemplo, o de aprendizaje de lectura y escritura, de lectura, que tenga que ver con primero de kinder y empezar con eso a ver cómo los va realizando y después con el segundo. Entonces, ese es un ajuste razonable para nuestro hijo que está adquiriendo la lectura y la escritura. En los temas de lectura y escritura, como tenemos muchísima experiencia docente lo podría decir, casi de siglos, pues hay métodos muy específicos por niveles. Entonces, nos ayuda bastante eso, ¿no? Hay niños que tienen, como lo hemos platicado en otros temas, y yo lo he copiado prácticamente de logopedas. Mi instrucción no es de terapeuta ni de logopeda, pero en pláticas y en capacitaciones que yo he tenido, los logopedas y los terapeutas de aprendizaje usan estrategias que tienen que ver con estrategias de aproximación y de enseñanza que les procuramos hacer más fáciles los aprendizajes a los niños. Y eso se tiene que hacer en esta estrategia que les estamos explicando de preparar. Entonces, yo me tengo que leer algunos manuales o algún libro que sirva para el aprendizaje de la lectura, que es el ejemplo que estamos poniendo, de cursos anteriores de los niños. Ahora, en esta explicación de estrategias logopédicas o de aprendizaje o de estrategias de aprendizaje, tenemos que acercarnos al terapeuta de aprendizaje para saber alguna estrategia específica, porque no solo bajar el nivel es una estrategia de aprendizaje. También hay métodos, yo lo decía ayer en la plática con alguno de ustedes, que se puede enseñar al individuo que está desfasado por medios naturales, o sea, por el camino natural, o se puede ir por caminos artificiales que nosotros también hacemos, ¿no? Pero para eso hay que primero ser muy valiente y luego atreverse y saber, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a eso con nuestro terapeuta. Los que están en el 1, 2, 3 pueden preguntarle directamente al terapeuta que tienen, ¿no? A ver, yo estoy en esto y estoy en esta disposición y estoy 1 hora al día o 1 hora y media o 2 horas al día con mi hijo enfrente y estoy intentando estimularle la lectura. Entonces, ¿tú cómo le haces? ¿Qué tengo que hacer? Y eso nos va a ayudar a que tengamos algunas estrategias en específico con nuestro hijo. Muy bien. Después, saber dónde está parado nos lleva más o menos un mes y hay que saber esos tiempos. Analizar la disponibilidad de nuestro tiempo en el sentido de cómo está nuestro tiempo y en qué momento yo voy a poder estar enfrente de mi criatura y poder estar así. Y después, ¿qué tan dispuesto estoy? ¿No? ¿Qué tan dispuesto estoy? Es un ejercicio que lo hemos platicado mucho y es saber yo qué disposición tengo para poder enseñar. Porque yo tengo que estar en buena disposición, el docente o el que va a enseñar o el padre de familia que va a enseñar en casa tiene que estar en buena disposición. Ya habíamos hablado del horario.
para organizar bien esto, tenemos que tener clarísimo el horario y revisar el horario. Y el horario tiene que estar escrito, tiene que estar publicado. Publicado me refiero a casi, no lo vamos a publicar en la Gaceta, no sé, de X o en el diario oficial de la Federación, ¿no? O sea, vamos a publicarlo en nuestra casa y todo el mundo lo tiene que entender y saber y estar enterado. Si todos firman de recibido, mejor, ¿no? Después, los bloques. ¿Qué son los bloques? Yo tengo que saber cuánto puede estar mi hijo sentado, o puede estar parado, o puede estar enfrente de mí. Y eso no es un deseo ni de decir, este niño ya debería de poner atención, o este niño ya debería de estar por lo menos las horas que está enfrente de un videojuego. Estar enfrente de un videojuego es muy fácil. Muchos que han estado en la consulta lo decimos y lo repetimos constantemente. Los padres dicen, es que este niño puede estar 3 horas viendo la televisión, pero cuando yo lo pongo a hacer alguna actividad académica, parece que no puede, o sea, que va. Entonces, yo creo que no es un problema de atención, es que él tiene que entender, entonces le dan explicaciones al hijo para que entienda que él tiene que estar sentado. Y esa es una mala estrategia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar enfrente de la mamá o del papá y hacer una cuestión aburrida o difícil, que a veces confunden los niños el aburrimiento con la dificultad, y entonces, si le cuesta trabajo o no le es grato, pues no va a estar ni siquiera 20 segundos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Explicarle que esto lo tiene que hacer por deber, pues esa es una estrategia que un 15 o 20% de los niños lo van a entender, pero yo les puedo asegurar casi que la mayoría de los que están escuchando, los hijos o los personajes con los que conviven, eso no les va a hacer efecto positivo. Darles razones a la mayoría de los niños no les van a hacer efectos positivos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer una estrategia de avisarles qué van a hacer, hacerlo durante bloques pequeños, o sea, fraccionar los bloques de atención y después terminar haciendo algo, perdón, agradable. Eso es estrategia de avisar qué va a pasar, hacerlo y después darle un ánimo, una palmadita, ¿no? Eso es, en un ambiente terapéutico, una estrategia de cómo trabajar. En las escuelas se hace todo el tiempo. Se les dice a los niños, primero la actividad, después la actividad se empieza a realizar, durante la actividad el maestro, la maestra está pendiente de que se haga la actividad y les ayuda a hacerla, y después aplauden todo el tiempo, ¿no? Aplauden, dicen, esto lo hiciste bien, positivo. Entonces, lo que hay que determinar, que es lo difícil, es los tiempos. Entonces, aquí les puse una tablita de cuánto tiempo puede atender los niños. Lo saqué de... todas las tablitas son muy parecidas. Esta lo saqué de la escuela donde yo estudié de chiquito y ahí publicaron esta tablita, ¿no? Simplemente. Y lo saqué precisamente de un ambiente escolar para que no fuera algo como pensando, eso es lo que se piensa en un ambiente docente respecto a la atención de los niños. Entonces, pues un niño de 5 años, aquí en la tablita, dice que puede atender 10 minutos. Entonces, hay un rango de 10 a 25 minutos. Entonces, yo lo que interpreto es que entre 10 y 25 minutos hay muchísimo tiempo, ¿no? Eso es un rango altísimo. Entonces, yo pondría el rango bajo. Eso significa que en esa escuela, donde yo estudié en la primaria, piensan que tienen alumnos entre 10 que atienden 10 minutos y otros que atienden 25 minutos. Claro, los que atienden 25 minutos son unos santos, unos prodigios, ¿no? El que atiende 10 minutos es el que atiende poco. Entonces, yo apostaría a ir a los rangos bajos y entonces hacer bloques en niños de 5 años de 10 minutos, a los 6 años de 12 minutos, a los 7 años de 14 minutos. Y entonces así aseguramos que podamos... Yo le advierto durante 1 minuto lo que vamos a hacer y le explico lo que vamos a hacer. Lo pongo a trabajar durante 10 minutos si tiene 5 años y después durante 1, 2, 3, 4, 5 minutos
le digo que lo hizo muy bien, le chuleo el trabajo y le digo que las cosas estuvieron. Y después, juntas de control, me refiero al organizar. Muy rebajada. Juntarme con alguien una vez a la semana, por ejemplo, si se puede, por una videollamada, para saber si lo estoy haciendo bien. Entonces, eso lo tenemos que llevar con los terapeutas. Oye, estoy haciendo esto. Esa es la junta de control. Oye, yo pienso, ¿y qué se tiene que llevar en la junta de control? Oye, yo pienso que mi hijo está en este nivel. Muy bien. Mis tiempos son estos. Estoy haciendo esto. Mi horario es así. Y los bloques que yo estoy haciendo son tanto tiempo y tanto tiempo. La pimienta. Bueno, no sé si hay alguna duda. A ver, hay algunas dudas algunas que tienen que ver más que otras, pero vamos a contestar. Me preguntan sobre el Italvirón, ¿no? Que es un tratamiento para el desarrollo. El Italvirón es un suplemento alimentario que lo damos los pediatras para muchas cosas, para estimular principalmente, está indicado para estimular, el Italvirón además es la marca comercial, me parece, y está indicado para estimular el apetito. Y algunas personas, como tiene algunos elementos que estimulan el neurodesarrollo, lo dan y es adecuado. Y siempre se tiene que recetar, como todos los suplementos y medicamentos, por un médico, ¿no? Y no se puede dar así. En México estamos muy mal acostumbrados a ir a la farmacia y comprar prácticamente lo que nos recomienda el de la farmacia, ¿no? Y eso a veces provoca algunas dificultades. Entonces, si van a dar suplementos alimentarios o estimulantes, yo les recomendaría que le preguntaran a su pediatra. Luego, doctor, mi hijo está en sexto de primaria y al leer se salta las palabras cortas, como ella, los, las, él, etc. Y sin embargo, capta gran parte de la información. ¿A qué se debe? Bueno, hay niños que se comen las palabras, como dicen popularmente, y eso es a veces porque son impulsivos, a veces tiene que ver con una impulsión cognitiva, es decir, quieren ir rápido, ven que los otros niños van más rápido, entonces puede ser una cuestión conductual que se puede corregir con disminuir la velocidad de la lectura y que ponga más atención, y entonces hacer ejercicios de lectura. Eso se corrige, por supuesto, leyendo, ¿no? Haciendo más lectura. Y algunas estrategias que se saben muy bien los terapeutas de aprendizaje, que tiene que ver con la segmentación, con el seguimiento ocular, con el barrido, con una serie de estrategias que todos los niños tienen que aprender y que algunos se las saltan. Entonces, se las saltan, me refiero a que no las consolidan, ¿no? Y entonces tienen que consolidar. Yo creo, Juni, que seguramente necesita apoyos en esa parte de lectura, y si ya va en sexto de primaria, yo recomendaría que un terapeuta de aprendizaje le dé algunas estrategias. O tú, ahorita en tiempos del COVID-19, pues ponerlo a leer de forma ordenada y procurando leer con él para que él no se coma las letras y procurar que lea bien, ¿no? Aunque disminuya la velocidad. ¿Alguna otra? Allá no, y parece que las de... Ok. Bueno, pues seguimos. Estamos en la segunda parte, que es la tercera parte, que es los tiempos que tenemos que hacer para organizar los eventos. Entonces, ya que tenemos bien organizado, ya leímos, ya organizamos e hicimos la planeación, pues ahora sí, ya nos toca estar enfrente de nuestra criatura, de nuestro monstruo apocalíptico. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo puse en esta situación. Me parece que tenemos que estar conscientes de que esto lo tenemos que planear desde antes y podría estar en la planeación, pero por supuesto, hay que estar en el lugar adecuado. No podemos
pretender, pues eso, de repente, que se nos ocurra que vamos a tener la intervención en, no sé, en, adentro de la alberca, ¿no? O en o en un lugar donde no se va a contener bien, o no sé, ¿no? Se nos pueden ocurrir cualquier cosa, pero me parece que el lugar adecuado significa que depende de la edad y de muchas de las circunstancias, pero la mayoría de los niños, un lugar adecuado es una mesa con una silla y una silla para el individuo y que no haya nada encima, solamente el material, ¿no? Si es muy parecido a la realidad que tiene en la escuela, eso estaría muy bien, en el sentido de una butaca, una banca o algo muy parecido a lo que tiene en la escuela. Eh, si no tenemos eso, pues hay que llegar a lo que tenemos. Si tenemos un comedor, pues en el comedor. Es mucho mejor que si tenemos muchos hijos o tenemos varias criaturas en casa, pues que estén separados, ¿no? ¿Por qué? Porque juntos suele tener más dificultad, entonces hay que separarlos un poco. Y luego, eh, cambiar la ambientación me refiero a que hay que ambientar el lugar. Entonces, podemos hacer partícipes a los niños de decir, oigan, vamos a tener estos esfuerzos desde el lunes, ¿no? Este lunes, que yo creo que ustedes todos son conscientes, que el lunes empezarán, se reanudarán las clases, pero dentro de la casa. Todavía no regresamos la mayoría a la escuela. Y entonces, podemos hacer el ejercicio el domingo o el sábado de preparar el lugar donde va a hacer la dinámica del aprendizaje. Entonces, poner pocas cosas, poner pocos distractores y saber que ese lugar es el lugar del niño donde va a trabajar. Y luego, eso de pertenencia del lugar es importante, la mayoría de los niños lo necesitan. Y luego, limitar las interferencias es quitar los distractores, no ponerlos. Hay niños que si los ponemos en la cocina y en la cocina está la lavadora y la lavadora uno entra y sale tal y la lavadora es una lavadora que hace mucho ruido, pues simplemente el hecho de oír la lavadora va a hacer que el niño ni siquiera te ponga atención. Por ejemplo, hay niños que no pueden, hay otros niños que sí, que aunque esté la lavadora en sí, aunque trabajen encima de la lavadora, el movimiento y el ruido no les va a hacer ningún caso. Pero es preferible que no haya ruido y es preferible que esté en un lugar donde pueda concentrarse mejor. Y luego, en la medida de lo posible, porque hay muchas realidades en nosotros y hacemos lo que está a nuestro alcance. Y luego, yo les recomendaría hacer señales de inicio y final, como se hace en las escuelas, de que se anuncia de alguna manera que va a empezar la clase y se anuncia que va a terminar. También se pueden anunciar los bloques. Ustedes pueden dividir ese periodo de que van a estar sentados por bloques. Yo les recomiendo también que, llevar a un niño de 5 años a que se siente en un lugar específico y que empiece a trabajar, puede ser un trabajo difícil para algunos. Es decir, algunos hay que pepenarlos prácticamente, hay que agarrarlos, llevarlos, pero eso tiene que ser un ejercicio casi lúdico. Es decir, no hay que violentarlos en ese momento, no hay que llevarlos arrastrando, eso no puede suceder. Lo que tenemos que procurar es ponerle una advertencia, que puede ser 5 o 10 minutos antes, algunos les por mi tipo de educación, tal vez de este tipo de recomendaciones, pero ustedes adáptenlo a su realidad. Yo que tuve una educación un poco monjil, ¿no? Pues el hecho de una campana, ¿no? Que toquen una campana y saber que ya es hora de ir a sentarse para la clase o para el ejercicio cognitivo o terapéutico o de la escuela. Y entonces puede ser una campana que les anuncie que va a empezar y yo me voy acercando y si es un niño que esa señal, por ejemplo, ante esa señal sale corriendo, hace cosas, pues yo hago la estrategia de decir, explicarle un día antes y todos los días le explico que cuando toca la campana, él se tiene que sentar y si no se sienta, yo voy a ir por él y lo voy a sentar. Y eso lo tengo que hacer en 5 o 10 minutos, no puedo estar
aplazando eso, ¿no? Tengo que ser muy estricto en algunas cosas y en estas sí tenemos que ser muy estrictos de que empecemos a tiempo, de que nos sentemos y de que estemos con él. También tenemos que saber que la mayoría de los niños, ya prácticamente todos, pero la mayoría de los niños no podemos, hay niños que tocas la campana, se va a sentar y ya está, y va a hacer lo que tiene que hacer y no le vamos a dar nada. Pero la mayoría de nuestros niños, nosotros tenemos que estar ahí. Creo que sobra decirlo, pero nosotros tenemos que estar con ellos en ese momento. Porque tenemos que aprovechar esos momentos para darles estimulación cognitiva y de aprendizaje, y estos aprendizajes, de uno a uno. Y es poco tiempo, pero nosotros tenemos que estar sentados con ellos. Y eso hay que aprovecharlo, por lo menos al principio. Y al principio yo les diría, pues esas curvas de aprendizaje son 1 mes, 2 meses, en lo que el niño se acostumbra. Entonces tenemos que repetir la actuación al mismo tiempo, el mismo día, con el mismo sistema de advertencia, todos los días, de lunes a viernes, hacer exactamente lo mismo, ¿no? Eso les va a ayudar mucho. Bueno, entonces esa es la implementación, el inicio. Ya que estamos ya sentados y que vamos a hacer, pues vamos a darle lo que preparamos. Y lo que preparamos tiene que ver con los contenidos. Los contenidos ya no los dieron en la escuela. Y es muy importante, muy, muy importante, que no nos desesperemos. Que no, a muchos padres les está pasando que empiezan a trabajar con el hijo y se empiezan a dar cuenta que no puede hacer las cosas que uno pensaba que hacía. Y entonces uno se desespera como echando la culpa y eso es muy humano, pues uno piensa, ¿no? Esto, ¿por qué no puede? O conmigo, ¿por qué no puede? Muchos padres están diciendo, ¿por qué conmigo no puede y con la escuela sí puede? ¿O por qué? Y entonces se enojan, ¿no? Los padres, con el niño o con otras personas. Otros echan culpas o echamos culpas a la pareja, por ejemplo, ¿no? Es que, ¿no? Entonces eso es muy humano, eso pasa todo el tiempo, pero lo que tenemos que hacer es saber que al niño le va a costar adaptarse a nosotros. Es un hecho que el niño no está acostumbrado a trabajar con nosotros. Se tiene que adaptar. ¿Y eso cuánto tiempo le va a tomar? Pues depende del niño. 1 semana, 2 semanas. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es ser persistentes, muy pacientes, ponerle la actividad y ustedes irse dando cuenta qué es lo que puede. Ya les había puesto yo en una diapositiva anterior que nos tardamos 1 mes más o menos en la adaptación y en saber en qué nivel estamos. Y eso es un poco lo que les puede pasar. Bueno, y ya que estamos en esa señal ya hicimos la señal de inicio, el preludio, ya nos sentamos, ya tenemos el contenido, ya le fraccionamos, tenemos que llegar a que eso sea agradable. Es decir, no puede ser puros regaños, gritos y sombrerazos ese tiempo. Nosotros lo tenemos que llevar a hacer. Y al final tenemos que terminar ese ciclo, o sea, terminar de hacer la actividad, terminar de hacer algo de la actividad, que sea agradable, y al final tenemos que terminar con la última etapa que les había propuesto, que es el juego. Entonces tenemos que hacer algo que le guste. Entonces tiene que relacionarlo, ustedes tienen que hacer que relacione la actividad cognitiva que estamos haciendo con el juego, que es como la consecuencia después. Si ustedes logran eso, el niño se va a animar más, va a estar con mejor disposición. Y además, ustedes se la van a pasar mejor. Un termómetro importante de esto es que ustedes se la pasen bien. No todo el tiempo, cuando uno es docente o cuando enseña, se la pasa bien. Pero es un buen, digamos que van a estar en mejor disposición si se la pasan bien ustedes. Bueno, no sé si no hay nuevas ahí. ¿Hay alguna pregunta? Aquí hay una pregunta, Sandra, que dice si recomendamos realizar horarios personalizados para cada uno de mis hijos. Bueno, Sandra, no sé cuántos hijos tienes, pero si tienes 6, por ejemplo, pues hacer muchos horarios te va a causar muchos problemas. Yo recomiendo que en general los horarios sean, o sea, en general me refiero al horario de estos 2 ejes que yo pienso que son indispensables en esta cuarentena, que son la alimentación y el sueño, tienen que ser iguales. Si tienes hijos adolescentes que no se van a dejar que los mandes a dormir a las 8 de la noche, puedes darles ahí un horario extra
a la hora de la cosa, pero en general todos los horarios tienen que seguirse y es una recomendación en general. Puede haber algunas realidades que se tengan que hacer excepciones, pero en general se tienen que hacer horarios iguales y con pequeñas modificaciones. Lisbeth nos dice que tiene un hijo de 5 años en la escuela y no les dieron actividades y no cuenta con una plataforma de apoyo. Eso es un buen reto. Y no tienen la plataforma y no tienen actividades. Bueno, yo te recomendaría, puedes acudir a alguna maestra del nivel de Kinder 2 o a un terapeuta y que te ayude a hacer en una reunión, en una junta, una planificación. Necesitas ayuda para hacer planificación. El hecho de ir por un cuaderno o agarrar los cuadernos y tú hacerlo, si tú no tienes experiencia docente o de planeación, a mí me parece que va a ser muy complicado. Entonces, me parece que con una asesoría pequeña puedes, Lisette, hacer una buena planificación. Te puedes acercar con nosotros, puedes conectar con nosotros, con la encargada del programa 123, que es la licenciada Gabriela, y contactarla con una asesoría, me parece. Si puedes darle seguimiento semanal a esa asesoría, me parece que también sería muy bueno. Pero sí necesitas apoyo y podríamos, si se conectan con nosotros, a mandar. ¿En qué consiste esa asesoría? Pues ver en qué nivel está, todo esto que acabamos de decir, ¿no? Qué nivel está, darte alguna bibliografía específica. Hay que preguntarte muchas cosas, por ejemplo, qué sistema llevan en la escuela, cómo va tu hijo, y ahí, perdón, hacer la adaptación para en concreto. Y me parece que es más o menos fácil esa asesoría. No sé si hay alguna otra pregunta, Rafa. No, acá no han puesto nada en el chat. La última que comentó fue Silvia. Bueno, y hay, respecto a la escuela, que es la segunda gran bloque de la plática, tiene que ver con las dificultades que la escuela, o que nosotros vemos que desde la escuela tenemos. ¿Y a qué me refiero? Hay escuelas que digamos que les estamos hablando a las escuelas para implementar los programas en casa o estas actividades. Entonces, a veces las escuelas dan por hecho que la habilidad técnica de los padres ya la tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé, tienen una licenciatura, porque son muy listos, porque no sé. Entonces, no hay que dar por hecho que los padres saben enseñar. Eso es un hecho. Y luego hay que tomar en cuenta los desfases del desarrollo. Esto que les decía, las escuelas tienen que tomar en cuenta que el 30%, el 25%, el 30% de los niños van a estar de alguna manera con un desfase y el 7% de los niños van a tener claramente dificultades de aprendizaje y se les va a hacer mucho más difícil que a los demás, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta como escuela. Yo recomendaría, y esa es como una carta a Santa Claus, respecto a qué me gustaría que una escuela hiciera respecto a esto. Entonces, creo que las escuelas dan por hecho muchísimas cosas. Una es las que les acabo de decir, pero otras son, por ejemplo, me parece que hay que hacer ajustes y hay que preguntarle a los padres a ver qué dificultades tienen. Muchos papás, no sé, en esta cuarentena me ha tocado, algunos padres, el otro día unos padres me decían que no tenían tiempo. O sea, hay padres que están trabajando y que no tienen tiempo para hacer esto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? O sea, los padres entran en crisis de ansiedad porque tienen que sacar el trabajo y al mismo tiempo tienen que sacar todo el trabajo que les están mandando a la escuela. Entonces,
Si el niño es capaz de conectarse y tiene una plataforma y tal, pues qué bueno, pero no van a poder supervisar del todo. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer, o que tienen que hacer las escuelas, es preguntar la disponibilidad de tiempo que tienen los padres. En general, a veces las fórmulas que utilizamos en la escuela o que utilizan las escuelas son fórmulas generales. Pensamos que todas las personas que van a nuestra escuela son iguales. Entonces, ahí son iguales en el sentido de deberían de hacer esto. A mí no me importa si los papás tienen que trabajar, a mí no me importa si, ¿no? Ya deberían de tener eso. Pero eso no es cierto. Hay padres que tienen que trabajar más horas, hay padres que tienen menos paciencia, hay padres que no tienen habilidades docentes, entonces les va a costar más trabajo. Entonces, para esos, eh, creo que necesitamos un plan B, ¿no? O un plan C, en el sentido de decir, oye, esto sí lo puedes hacer, ¿cómo vas? Tal, pero si no puedes hacerlo, entonces haz esto, que es una reducción. Entonces, hay muchos padres actualmente que necesitan una reducción en el programa que les están dando. ¿Por qué? Porque no están... ¿Y qué pasa con muchos? Pues hay muchos papás que yo los conozco que simplemente ya no lo... O sea, dicen, ya, yo, eso que me estás proponiendo, yo no lo puedo hacer y bye, ¿no? Y entonces tiran la toalla. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, que los padres no tiren la toalla, sino que sí hagan por lo menos mínimos contenidos y mínimos horarios y mínimos esfuerzos en ese sentido y que sí los puedan. Entonces, me parece que necesitamos un curso de introducción a las plataformas, que eso yo creo que ya se ha dado en muchos lugares, y si no, preguntar cómo se están llevando, un apoyo continuo respecto a la plataforma y al seguimiento, una verificación de resultados, que es las juntas de control que les decía. Yo creo que los padres necesitan. Hay unas escuelas que lo están haciendo muy bien, que tienen juntas con los padres virtuales en los que dicen, oye, ¿cómo te está yendo en casa? Y eso funciona, o sea, el padre se siente apoyado y necesita esas cosas. Ajustar el contenido era lo que les acabo de decir. Hay veces que nosotros pretendemos que hagan cosas y resulta que el niño no está llegando, no está haciendo, entonces hay que ajustar el contenido, hay que verificar los resultados de los ajustes, es volver a hacer juntas de control, y luego hay que pedir evidencias. Eso creo que nos funciona a todos, pedir videos de cómo están haciendo el trabajo que les pedimos, y ver las estrategias, y eso creo que los papás a veces tienen miedo de entregar evidencia porque pues, se sienten, no sé, expuestos, ¿no? Si ven que el niño no le hace caso, que no sé qué. Y las escuelas a veces también, es cierto que hay un espíritu, como hay un espíritu crítico de los padres de familia hacia las escuelas, de ver las estrategias, creo que esta cuarentena está funcionando para que se den cuenta los padres que enseñar a los hijos, y en concreto a sus hijos, no está fácil, ¿no? Pero por parte de las escuelas también es cierto que nos estamos llevando muchas buenas sorpresas de que hay padres que tienen muchas habilidades y lo pueden hacer muy bien, y que no, de parte de la escuela, no pretender, y de los terapeutas no tener el prejuicio de que los padres pues no están interesados en sus hijos, o que hacen poco trabajo con sus hijos, ¿no? Y luego hay que registrar. Nosotros somos, y más mi equipo, pues somos fanáticos de los registros, y pensamos que eso nos ayuda a ver cómo van las cosas. Entonces, en conclusión, nosotros hemos ideado, hemos estado desarrollando algunas pláticas y algunos cursos que queremos, por parte del programa 123, que es el programa que nosotros llevamos de escolarización de niños con problemas del neurodesarrollo, y nos sentimos que tenemos bastante experiencia en eso. Llevamos 11 años haciendo esto, de escolarizar, de hacer cursos, de dar adecuaciones curriculares, de ayudar a los niños de forma terapéutica dentro de las escuelas. Pensamos que hay algunos cursos pequeñitos que les debemos, y que los estamos desarrollando, y que tienen que ver dentro del programa 123, los estamos dando en un programa que tenemos hacia los papás y hacia los terapeutas, que les llamamos talleres. Entonces, dentro de esos talleres nosotros pensamos que tenemos que desarrollar habilidades de hacer que trabaje. ¿Cómo le voy a hacer para que trabaje el niño, ¿no?
Creo que es un tema interesante que yo lo estoy desarrollando con mi equipo. Otro es hacer un curso, y eso lo he platicado con muchas escuelas, de hacer un curso de juego simple, es decir, cómo jugar, ¿no? Simplemente jugar. Y entonces enseñar a padres, profesores, terapeutas a cómo jugar. Hay que también en este sentido un curso de estimulación de cómo dar estímulos a la comunicación para los padres. Luego, cómo dar una estimulación lexical. Hay unos estudios muy, muy interesantes de logopedas muy, muy buenos, ¿no? Europeos la mayoría, que hablan sobre cómo impacta si pones a dar la terapia o la estimulación de la comunicación a los padres. Hay lugares donde no puede acceder a terapeutas los niños y entonces entrenamos a los padres, ¿no? En nuestros programas en poblaciones vulnerables estamos haciendo eso, en Chiapas o en Veracruz, ¿no? Intentamos hacer eso, lo hicimos mucho tiempo en Guerrero y entrenar a los padres para que lo hagan. Entonces, hay muchos que hablan sobre el estímulo de la comunicación, es de lo mejor que se puede hacer con los padres. Es decir, si tú entrenas a un padre para que estimule la comunicación social o la comunicación en general de un hijo, debe ir muy bien. Pero los niños que tienen problemas de lenguaje en específico, y en específico fonológicos, que es la mayoría de los niños, el entrenamiento con los padres es más difícil porque la terapia de lenguaje, que es como conocen la mayoría de la gente a este estímulo, el estímulo lexical o el estímulo a los trastornos específicos del lenguaje, ahí sí necesitamos un logopeda. O sea, los logopedas o los terapeutas de lenguaje en ese sentido son, digo, no, que no se sientan mucho, pero son casi, nadie es indispensable, pero casi indispensable, ¿no? Y eso es muy importante saberlo. Las terapias de lenguaje relacionados a los trastornos fonológicos necesitamos de un profesional y es muy difícil entrenar a los padres en ese sentido. Entonces, por eso nosotros involucramos terapeutas y los entrenamos en este aspecto en concreto. Y luego el control de conducta, que ahí es la dificultad más grande que tenemos en nuestros programas y que es donde estamos invirtiendo más tiempo en que los padres tengan estos controles. Y entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta también desde el punto de vista de la escuela? Que el trabajo en casa, pues tenemos recursos finitos, ya lo dijimos, tenemos los recursos que tenemos de tiempo, paciencia y habilidad son finitos, son pocos a veces. Y entonces tenemos que o estimularlos, o explicarlos, o aumentarlos, o aceptarlos, ¿no? Sabemos que hay una dificultad en el trabajo en casa respecto a la inconsistencia. La mayoría de los que somos padres nos cuesta trabajo ser consistentes con los programas. Entonces, hay que saberlo, ¿no? Y hay que tener paciencia también con los padres. Después, la mayoría somos muy desordenados, porque no estamos acostumbrados a esto que habíamos dicho, de la cuestión de horarios, ¿no? Hay gente que nos cuesta desde poner el horario, ¿no? Incluso lo preguntaron aquí y tenemos acá también una pregunta bastante parecida. Sí. ¿Cuál es la hora específica del sueño para los niños pequeños? Bueno, pues al poner los horarios, uno sabe que un niño pequeño, no sé exactamente qué edad sea, pero los niños pequeños a las 7 de la noche están, o sea, tienen que prepararse para irse a dormir, a las 8 tienen que estar dormidos. Vamos, los niños pequeños es así. Hay niños que les cuesta mucho trabajo porque además, si hay desorden en el levantarse, o se levantan muchas veces en la noche, pues van a tener dificultades para dormirse temprano, pero lo que sí se tiene claro es que a las 7, si tienen niños menores de 6 años, pues se tiene que acabar la actividad de la casa y a las 8 prácticamente todos acostados. Hay gente que se va hasta las 9, pero al final hay excepciones. Hay padres que llegan de trabajar, por ejemplo, a las 9 de la noche o a las 10, y entonces si no se duermen a las 9:30, no van a ver nunca a sus hijos. Entonces, ahí hay que saber las realidades de cada uno, pero en general, los niños pequeños, menores de preescolar, tienen que dormir temprano porque se van a despertar temprano al otro día
y además tienen que dormir 12 horas, ¿no? Hay niños que no pueden, niños que solo duermen 8 y ustedes no van a poder hacer que duerman más, pero ustedes se tienen que acomodar eso. Una cuestión importante del sueño también es la consistencia, siempre a la misma hora, ¿no? Eso es importante. Y luego había otras preguntas. Ya vamos a terminar. Falta la de motivación, es uno de las dificultades que tenemos en casa. Los niños no quieren trabajar con sus padres, ¿no? Los ven, entonces se tienen que acostumbrar. Y ese acostumbrarse va a ser complicado. Falta de objetivos específicos, o sea, cuando los padres no tienen claro qué es lo que se tiene que trabajar, o simplemente se ponen así porque necesitan planear. Y luego, falsas expectativas. Hay padres que pensamos que sabemos enseñar, nos acercamos a los hijos, empezamos a enseñarles, y resulta que pensamos que los hijos no están haciendo caso o tienen un problema de aprendizaje porque nosotros no logramos que nos pongan atención, pero eso es tener falsas expectativas. El enseñar y el hacer que un niño te ponga atención es complicado. Entonces, tal vez nosotros no tengamos las habilidades como papás de eso, o tal vez pensemos que nuestro hijo, porque muchos, todos, no sé si todos, pero un gran porcentaje de papás tenemos falsas expectativas de los hijos. O sea, la mayoría los inflamos mucho, o algunos no los inflamos, los minimizamos un poco. Y pensamos que la mayoría que pueden más, que tal, y nos vamos dando cuenta que no es así. Entonces, eso también desanima. Muy bien. Vamos a pasar a algunos comentarios. No sé si me parece que si todos tienen nuestra dirección o por Facebook o la dirección para estas dudas que surgieron de si necesitan bibliografía, pueden estar pendientes de nuestras redes sociales y publicaremos entre hoy y mañana algunos artículos en específico que les debemos de cómo iniciar el homeschool, que fue uno de los pendientes que me llevé, y además algunas estrategias concretas del trabajo en casa. Me parece que aquí lo hemos desarrollado, dicho de forma sencilla, pero para leer me parece que les podemos pasar algo de bibliografía y algunas asesorías que requieran se pueden poner en contacto con nosotros respecto a cómo, si no tienen planes o si la escuela no está adaptando de forma adecuada, no está ajustando a la realidad, pues entonces podríamos ayudar a hacer los ajustes. Y sobre todo, si tienen escuelas donde sus hijos están en escuelas donde no les dieron plan, me parece que ahí sí tenemos que nosotros tomar las riendas, nosotros, me refiero a nosotros papás, para decir por lo menos un horario a estas horas y ponerme a ver desde cuestiones sencillas de hacer trabajo académico sencillo 1 o 2 horas al día. Me parece que por lo menos eso se tiene que hacer en esta temporada. A ver, hay algunas preguntas aquí. Espero que les haya servido esta plática. La intención de estas pláticas son que tengamos comunicación con ustedes y que podamos darles estrategias concretas. Creo que, en resumen, lo que queremos comunicarles con esta plática es, primero, que tienen que saber que esto es difícil, el trabajo, no tienen que perder la esperanza ni la paciencia, saber que les va a costar, necesitan tiempo, ese es otro tema muy importante, entonces necesitan leer, necesitan planear y necesitan poner horarios específicos y le tienen que tener paciencia a los niños porque es difícil para ellos trabajar en un ambiente de casa donde no están acostumbrados a trabajar y ese cambio piensen que el cambio de
de timón que hicieron los padres y de repente que mamá o papá se ponga insistente en que tienen que hacer más tarea escolar, pues a ellos les parece injusto y poco correcto, ¿no? Y eso es lo normal que se pongan un poco en huelga los niños y que no quieran trabajar, porque ellos identifican la casa pues, con un lugar seguro donde no necesitan hacer más cosas, ¿no? Nada más que jugar o hacer de vez en cuando alguna tarea y ese cambio de estrategia de los padres pues les puede parecer, pueden sentirse violentados, ¿no? De alguna manera. Muy bien, pues me parece que es todo. No sé si terminemos alguna pregunta. Espero que todos estén bien, cuídense en esta cuarentena y bueno, pues los animo a que estén pegados a leer mucho en esta cuarentena, a aprovechar, que veanlo desde la parte positiva. Vamos a tenerlo dentro de unos años, vamos a platicar que durante esta cuarentena, eso espero, aprendimos mucho de nuestros hijos y aprendimos mucho de enseñarles a ellos. Hay, por último, hay algunas cosas sobre el sueño. Me parece que hay muchas dudas sobre el sueño y vamos a tener que retomar esos temas del sueño más adelante. La higiene del sueño. Hay una pregunta aquí sobre la higiene del sueño. Otra pregunta sobre el sueño. Y bueno, prácticamente todas son el sueño, que ya dijimos cosas en general. Pues les agradezco a todos por conectarse, les mando un abrazo y la próxima semana les mandaremos a la misma hora, el jueves a las 10 de la mañana, tendremos otra sesión que tendrá que ver con estas estrategias de escolarización. Y que empezamos con los talleres de CARFI, unos 3 para los padres. Rafa me está recordando que vamos a empezar en nuestro programa, todos los que están en nuestros programas, vamos a empezar los talleres para los papás en la semana que viene, y también las capacitaciones, por supuesto, seguirán, y los talleres de CARF, que es nuestro sistema de cambios de conducta en los ambientes familiares y escolares. Cuídense. Su pantalla y su audio. Abajo en la esquina para ayudarles. Salir. ¿Acá? Ya. Pues que Bueno, por nuestra parte sería todo. Les pongo aquí otra vez el flyer donde aparecen hasta abajo nuestras redes sociales, por si tienen alguna duda, mandar ahí las preguntas, y por si quieren agendar alguna cita o lo que haga falta, quedo yo pendiente para contestarles todas estas situaciones. Sería todo. Se los dejo unos segunditos para que alcancen a copiarlos para las personas que no los tengan. Bueno, hasta luego. Gracias.